Buenas noches, estimados alumnos. En esta ocasión les tengo preparado un pequeño problema relativo al tratamiento de matrices. Fíjense que se solicita escribir un programa que reciba como entrada una matriz de 6 por 6 elementos, 6 por 6 números para ser preciso, e imprima por pantalla el número de máximos locales de la matriz y las posiciones de estos máximos locales. ¿Qué cosa se entiende por máximo local? Por ejemplo, aquí tenemos un máximo local. Recuérdese, que todos estos datos que ustedes están apreciando de rojo, esta columna de rojo y esta primera fila son exclusivamente índices. Lo que ustedes están apreciando en este pequeño recuadro vendrían a ser los componentes, es decir, los datos de la matriz. Entonces, volviendo al punto, ¿qué cosa es un máximo local? Se entiende por un máximo local aquel número o aquel componente en la matriz que es mayor o igual al resto de componentes a su alrededor inmediato. Por ejemplo, en este caso tenemos 5. 5 es mayor que 1, 3, 4, 2 y 1. Por lo tanto, 5 es un máximo local. 4 no podría ser un máximo local. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que el registro anterior es mayor al registro evaluado o al dato evaluado. Aquí tenemos un ejemplo mucho más preciso. Tenemos 9 como máximo local debido a que todos los datos alrededor de él son menores o iguales a 9. En este caso todos son menores a 9. En este caso tenemos otro ejemplo bastante particular. Todos los datos alrededor son menores y existe una excepción que en este caso es igual, pero también se considera máximo local dentro de la regla. Aquí tenemos otro ejemplo en donde todos los elementos alrededor, es decir, 2, 3, 1, 0 y 7, son menores a 8. Por lo tanto, 8 es un máximo local. Es por eso de que ustedes pueden apreciar en el reporte de que el total de máximos locales encontrados es 5 y las posiciones, por ejemplo, del 5 es 1,0, fila 1, columna 0. 1,3 que corresponde a este registro, 1,5 que corresponde a este registro y así sucesivamente. Entonces, de lo que se trata es precisamente de exponer la cantidad de máximos locales encontrados en una matriz, es decir, esta matriz y las posiciones respectivas. Procederemos entonces a dar solución a este pequeño problema. Definamos una estrategia para poder analizar el problema. Si ustedes notan, aquí en este recuadro de color rojo tenemos los elementos de la matriz. Lo que ven ustedes aquí vendrían a ser los índices a nivel de columnas y aquí tenemos los índices a nivel de fila. Entonces, definitivamente para cualquier matriz lo que tendría que hacer es posicionarme en la primera posición y evaluar a mi alrededor. En este caso 1, su alrededor sería 3, 4 y 5. Si estoy en esta posición, significa que tendría que evaluar 1, 5, 4, 1 y 2 con respecto a 3. Si estoy en esta posición, tendría que evaluar 3, 4, 1, 9 y 5 con respecto a 2. Si estuviera en esta posición, las únicas opciones que tendría para evaluar sería 3, 1 y 8, porque aquí no existe elementos, no existe, ni tampoco existe. Si estuviera en esta posición, tendría que evaluar todos los elementos alrededor del 9. En este caso tendría que, por ejemplo, podría ser 2, 5, 3, 1, 1, 7, 8 y 0. Si estuviera en esta posición tendría que evaluar solamente con respecto a 4, 15 y 1. Y si estuviera en esta posición sería 7, 2 y 1. Ahora, si por ejemplo nos ubicamos aquí, nos damos cuenta de que las únicas posiciones válidas a contrastar sería la posición inmediatamente siguiente, que en este caso vendría a ser la posición o la columna 1. Y en relación a la fila, a lo mucho, si i vale 0, en este caso a lo mucho podría ir hasta 1. Si j, que es vale 0, a lo mucho podría ir a 1. Lo mismo sucede, por ejemplo, en esta posición. Estamos en la posición 1,2.
A lo mucho podré navegar, digamos, desde esta posición. En este caso, las filas a navegar vendrían a ser 0,1, 0,2, 0,3, 1,1, 1,3, 2,1, 2,2 y 3,2, perdón, 2,3. Entonces son todos estos los elementos por los cuales tendría que navegar. Si en este momento, por ejemplo, estuviera en 1. Si nos damos cuenta, prácticamente tengo que navegar posición por posición. Pero, por ejemplo, mientras estoy en esta posición, prácticamente también tengo que navegar al interior o alrededor de esta. Lo que hace posible o lo que hace imprescindible generar una matriz al interior. Lo vamos a ver en el siguiente gráfico. Noten ustedes, en esta diapositiva podemos apreciar la matriz original señalada con este borde rojo. Y por otro lado, hemos seleccionado adrede uno de los elementos de la matriz, que en este caso es el que está en el círculo rojo, que dicho sea de paso se encuentra en la posición 1,2, fila 1, columna 2. Por otro lado, podemos apreciar que tenemos una selección con borde azul, la que estoy señalando en este momento. Pero si ustedes mentalmente se trasladan y dejan de ver los elementos que están fuera de del borde azul, podrán notar que en el fondo se trata también de una matriz. Solo que, por ejemplo, para este caso, esta matriz señalada con borde azul, sus índices a nivel, por ejemplo, de fila empieza en 0 y termina en 2, y a nivel de columna empieza en 1 y termina en 3. Pero eso no imposibilita que afirmamos de que es una matriz de 3 por 3 elementos. Ahora, dado de que este elemento es el sujeto a análisis en relación a los otros componentes, es preciso determinar una estrategia que nos posibilite a nosotros fehacientemente navegar solamente alrededor de este elemento 1. Notemos, los elementos sujetos a análisis sería, por ejemplo, esta posición, la posición esta que estoy señalando y esta otra posición, que en términos de índices vendrían a estar dados por la posición 0,1. Noten ustedes, 0,1 es esta, luego 0,2 y 0,3, es decir, estos tres elementos. Luego la posición 1,1 y la posición 1,3. Obviamente que estoy obviando la posición 1,2 porque es la que está sujeto a análisis. Luego la posición 2,1, la posición 2,2 y la posición 2,3. Veamos el siguiente criterio de análisis. Aquí estoy definiendo lo que vendría a ser un criterio de tal forma que al interior de esta matriz señalada con borde rojo, mentalmente yo me interiorice y solamente vea la matriz que está al interior del borde azul. Entonces, si nos mentalizamos en ese sentido, podremos notar de que las filas deberán empezar en 0 y deberé llegar a lo mucho hasta 3. Noten ustedes, de 0 a 3. Y en términos de columna, debería ir desde 1 hasta 3 puntualmente. Aunque aquí debería ser una corrección, no debería ser hasta 3, sino hasta explícitamente 2. ¿Por qué? Porque estoy hablando de esta posición 0 y a lo mucho debería llegar hasta 2, y eso es lo que estoy definiendo. Para el caso de columnas debería empezar en 1 y a lo mucho debería llegar a 3. Pero ¿cómo yo voy a encontrar estas posiciones automáticamente? Esto lo podría hacer en función a la posición actual. Si notamos la posición de este elemento de la matriz, en este caso es 1,2. Yo a lo mucho empezaré en términos de filas. Si ustedes se dan cuenta, y controla todo lo que es filas, empezaré en términos de filas a lo mucho una posición antes, y a lo mucho
en términos de la misma posición, una posición posterior. Es decir, iré desde 0 hasta 2. Es decir, y se supone, fíjense ustedes, y está en la posición 1. A lo mucho navegaré una posición hacia arriba y una posición hacia abajo. Estamos hablando de que en este momento, para el caso de este componente, nos encontramos en la fila 1. A lo mucho, vuelvo a repetir, iré hasta una posición inmediata anterior y una posición inmediatamente siguiente, 2. Eso es lo que estoy señalando aquí. Noten ustedes de que para poder definir cómo voy a navegar al interior de esta posición, mi criterio está en función a i, en este caso fila. Es decir, iré una posición antes y una posición siguiente. En el caso de columnas es una situación similar. En este caso me encuentro en la posición 2. A lo mucho iré una posición antes, es decir 1, y a lo mucho una posición posterior, y eso me define los límites. Si se dan cuenta, una posición anterior a 2, que en este caso vendría a ser 1, y esto que vendría a ser una posición posterior, que en este caso es 3. Ese sería mi criterio. Bueno, esto en caso yo esté en una posición en donde contemplo todos los elementos a mi alrededor. Pero por ejemplo, si yo estuviera, si fuera este caso, no podría ir yo a navegar una posición inmediatamente siguiente. En el caso, por ejemplo, de columna, no podría decir de que mi tope es 6, porque no existe. Pero sí podría decir que es una anterior, que en este caso sería 4. Y a lo mucho mi tope será 5. ¿Eso qué significa? Que la cantidad de filas y columnas deberían estar parametrizadas a lo mejor en una variable. Lo mismo sucede aquí, en esta posición. Notamos de que si este fuera el elemento a analizar, noten ustedes de que a lo mucho podré navegar por estas tres posiciones, por decir, por la posición 0,4, 0,1 y 1,5, no más. Si utilizo el mismo criterio que utilicé aquí, tendría que considerar de que tengo un tope para el caso de las tratamiento de las filas. Podré ir a, dado que estoy en la posición 0,5, a lo mucho podré ir a la posición 0,4 y no podré ir a la posición 0,6. Ese sería el punto para este caso. Entonces, dado que ya encontré una estrategia de análisis apropiada, lo que tendré que hacer es trasladar este mismo criterio, pero en términos de programación en Visual, y eso lo haremos a continuación. Ahora que ya estamos que nos encontramos en el entorno de desarrollo, veamos la solución. Para empezar, declararemos la matriz, y para efectos de concretar, veamos, declararemos los elementos tal cual se detallan en el ejemplo. Entonces, el primer grupo de datos está conformado por 1,3,2,5,3,2, el resto de elementos, para ahorrar tiempo. Entonces aquí tenemos la matriz declarada tal cual se tiene en el ejemplo expuesto en las diapositivas, y seguidamente declararemos este mismo contexto. Prácticamente vamos a requerir variables que nos controlen las filas y columnas de la matriz en general, y necesitaremos variables que nos controlen las porciones de matrices que se irán encontrando a lo largo de la navegación espacio por espacio. Recuérdese de que el primer elemento, por ejemplo el de la posición 0,0, estará sujeto, los elementos que estarán sujetos en torno a este componente serán estos tres. En el caso de este elemento estarán estos otros tres elementos. En caso esté hablando de este elemento, tendré que analizar estos tres elementos, y así sucesivamente. Entonces empezamos con la declaración de variables, que en este caso estaría dado por f
f de filas, c de columnas, nc, l fpas integer. Luego, seguidamente, necesitaré controlar lo que vendría a ser los topes, y esto lo voy a controlar con nfill. Y el tope en términos de columnas lo haré con esta variable. Y voy a utilizar una pequeña variable auxiliar, aux, integer, una variable llamada semi, de mayor, para controlar los elementos mayores. Es decir, lo que utilizaré será pues una especie de acumulador en torno a la sumatoria de cada uno de los elementos. Por ejemplo, en este caso, todos los elementos que están en torno al elemento que estoy señalando a continuación. Entonces semi se va a encargar de eso, y un contador de mayores, ¿no? Cont integer. Seguidamente inicializaremos cont es igual a 0, nfill es igual a 6 elementos en este caso, pero le resto 1 por razones obvias, y ncol es igual a 6 menos 1 por razones obvias, ¿no? 6 porque en realidad se trata de 6 elementos, pero dado que se controla con el índice a partir de 0, pues evidentemente tendré que restar 1. Esto para efectos tan solo de entendimiento. Ahora, como parte de nuestra estrategia, a ver, acá tenemos, listo. Como parte de nuestra estrategia, notemos de que voy a tener que navegar fila por elemento por elemento. En este caso, fila por fila, pero para pasar de una fila a otra tengo que navegar columna por columna. Bueno, esto ustedes ya lo conocen. Esto lo trabajamos con el clásico for i así integer, inicializado en 0, to, en este caso nfill. Seguidamente for j así integer, inicializado en 0, to ncol, que es la cantidad de columnas que vamos a tener. Recuérdese que con este par de estructuras repetitivas lo que vamos a hacer es navegar posición por posición. Ahora, en vista de que la primera posición que se va a analizar es la que acabo de sombrear, agrede he creado este pequeño recuadro. Estos elementos que estoy señalando son los que precisamente van a ser sujetos a contraste en función al primer elemento, es decir, al que se encuentra en la posición 0,0. Recuérdese de que habíamos definido como estrategia la definición de un par de variables adicionales, es decir, voy a hacer un análisis de una matriz dentro de otra matriz, pero por lo tanto necesito determinar de qué posición hasta qué posición voy a trabajar, teniendo en consideración de que la primera posición con la que voy a trabajar es esta. Entonces, si i es 0, a lo mucho podré navegar desde 0 hasta una posición inmediatamente posterior. En términos de fila sería hasta esta fila, hasta la fila 1. Eso significa que deberé empezar en 0 y a lo mucho podré llegar como tope hasta i más 1. En este caso nf sería 1. En el caso de columna sería igual. Entonces planteemos esta estrategia en términos de análisis aquí. Entonces digo if i es igual a 0, then f también será 0. De lo contrario, f es igual a f menos 1. ¿Por qué? Si i no es igual a 1, significa que es mayor a 1. Hagamos de cuenta de que i precisamente es 1. Por lo tanto, el análisis que se tiene que hacer es con respecto a la posición anterior, es decir, i menos 1. Por eso es que se plantea esto. Perdón, sería i menos 1. i menos 1. Aquí. Ahora, esto para decir de que debo empezar
en 0 o en una posición anterior. Es decir, si estoy aquí, empiezo en 0. Si estoy aquí, empiezo en una posición anterior. Si estoy aquí, empiezo en una posición anterior. Eso es lo que me permite. Ahora, si estuviera aquí, si estuviera en esta posición, necesito también definir un tope. No puedo saltar a una posición posterior porque mi tope en este caso sería nFill. Listo, entonces ese es el criterio que voy a plantear a continuación. If i es igual a nFill, then nf es igual a nFill. De lo contrario, significa de que no estoy en el tope, sino que a lo mejor estoy, por ejemplo, aquí. Significa que puedo llegar hasta aquí en términos de análisis. Veamos entonces. nf es igual a i más 1. Listo. Ahora, para el caso de columnas, es el mismo criterio. Entonces, hagamos lo siguiente. Para el caso de columnas es una situación similar. Si por ejemplo estoy en la posición, ya digamos para el primer caso, estoy en la posición, en la columna 0, a lo mucho puedo llegar hasta la posición j más 1, en este caso siendo j 0, a lo mucho podré llegar a 1. Si estuviera en esta columna, a lo mucho podré llegar al mismo índice, en este caso 5. Y el criterio para navegar alrededor, por ejemplo, de este elemento es que la inicialización sea una posición anterior, es decir, la 4. Un criterio similar al establecido por fila. Entonces, planteemos esa lógica a nuestro código. Diré if j es igual a 0, then c es igual a 0 también. De lo contrario, c es igual a j menos 1. Ahora, tengo que definir mi tope en términos de columnas, tope de columnas. Recuérdese que ustedes tienen un lugar desde donde analizar hasta un tope. Eso es lo que estoy haciendo. Por ejemplo, para el caso de filas, mi factor de inicialización es f y mi tope es nf a nivel de filas. Y para el caso de columnas es una situación similar. Entonces ahora defino lo que vendría a ser el tope para columnas. If j es igual a ncol, then nc es igual a ncol. De lo contrario, nc es igual a j más 1. Listo. Ahora, ya que he definido esto, hago lo siguiente. For x as integer es igual a f, a este f, to nf. For i as integer inicializado en c to nc. Ahora, veamos qué es lo que estamos haciendo. Voy a quitar por un momento esto para efectos de entendimiento. Voy a hacer un control X. Noten ustedes, estos dos fors que estoy señalando a continuación, lo que hacen es navegar por toda la matriz. Por toda, sin excepción alguna. Este bloque de fors que estoy declarando simplemente van a definir, por ejemplo, si estoy aquí va a navegar por todo lo que acabo de señalar. Si por ejemplo en esta ocasión estoy en esta posición, lo que necesito hacer es determinar la navegación al interior solamente de la matriz que estoy señalando. Es decir, lo que estoy haciendo es definir la navegación de una matriz dentro de otra matriz. La navegación de una matriz dentro de otra matriz. Pero esta matriz necesita determinar de dónde a dónde voy a analizar. Entonces eso precisamente fue determinado con este bloque de código que inicializamos, que planteamos hace minutos. Listo. Entonces para el primer caso
para el primer caso, en esta ocasión, este 1 que se encuentra en la posición 00, necesito capturar ese dato. Ese dato lo voy a capturar con lo siguiente. Voy a utilizar o voy a hacer uso de la variable aux que fue declarada anteriormente y capturo su valor, que en este caso es igual a mat con respecto a las posiciones actuales y j. Seguidamente el contador lo inicializo en 0. Listo. Ahora planteo lo siguiente. Digo, los elementos a considerar, por ejemplo, para esta matriz son todos, excepto este de aquí. Por ejemplo, para esta otra matriz son todos los elementos de la matriz, excepto el que está siendo sujeto a análisis. Entonces, ¿cómo discrimino eso? De la siguiente manera. Digo, if not, negando el interior de lo que voy a plantear dentro de los paréntesis. Digo, if not es igual a y es igual a x and j es igual a y. Eso significa de que voy a considerar todos excepto el que se encuentre en la posición en la cual se encuentra aux, en este caso los y, j. Es decir, en cuanto encuentre una diferencia, pues recién voy a analizar. Entonces digo lo siguiente ahora a continuación. If mat en las posiciones x, y es mayor a aux, then semi es igual a semi más 1. Este es el contador de mayores. Si todos los elementos son mayores, entonces voy contando. Entonces, al final, digo, if semi, si la cantidad de mayores es igual a 0, if semi es igual a 0, significa que el elemento, por ejemplo, hipotéticamente, asumiendo de que es 10, si ningún elemento encontrado es mayor a este, entonces significa que el contador semi se mantuvo en 0. Pero como en este caso es menor, entonces definitivamente el contador de mayores ha variado por lo menos en una unidad. Entonces menciono lo siguiente: console.writeLine posición concatenado con vamos a ver, más y punto toString más un espacio en blanco más j.toString vamos a ver, acá me falta un más j.toString más concatenado, perdón, con listo, y el contador de mayores. Eso significa, si es que encontré uno, entonces voy contando un mayor con más 1. Listo. Y finalmente console.writeLine total máximos locales más code.toString console.read.
Listo. Compilamos. Aparentemente no hay error. Veamos. Sí. Vamos a ver. Listo. Ejecutamos el código. Tenemos un error, no está funcionando bien. Veamos. Prácticamente esta sección es la que no está funcionando adecuadamente. El error es este. Aquí la contabilidad no debería reinicializarse, por lo menos este cont, sino el cmy es el que debería de reinicializar el valor. Veamos ahora. Ahora sí, encontró 5 máximos locales. Ahora planteemos un brevísimo ejemplo. Hagamos de cuenta de que el primer elemento es 10 en la diapositiva. Bueno, acá también ya tenemos 10. Originalmente fue 1, recuerden ustedes. Pero para efectos de explicación, hagamos de cuenta que se trata de 10. Ninguno de estos elementos es mayor al 10. Se supone que este sí es un máximo local. Probemos entonces. Asumimos de que nos vamos a encontrar en esta posición en un momento dado, en la primera posición para ser preciso, y en cuanto nos encontremos en la primera posición, vamos a descartar la primera. Es decir, si me encuentro en la posición 0,0, no voy a contrastarme contra mí mismo. El punto es de que yo debo contrastarme con el resto de elementos, en este caso 3, 4 y 5. Eso es lo que estoy haciendo acá. Si ustedes se dieron cuenta, no ingresó a evaluar, sino que pasó por alto porque hubo una coincidencia. Y es igual a 0 y j es igual a 0. Por lo tanto no entró a evaluar aquí. Ahora en una segunda instancia sí lo va a hacer. Noten ustedes de que ya ingresó, y ahora los valores que se está tomando en consideración es la posición, a ver, veamos, la posición 0,1. Por lo tanto, estamos hablando de 0,1 de 3. 3 es mayor a 10, veamos. ¿De qué estamos hablando? ¿3 es mayor a 10? No. La siguiente evaluación será 5 es mayor a 10 y la última será 4 es mayor a 10. En todos los casos no cumple la condición. Entonces ahora se percatarán ustedes el propósito de cmy. Dado de que ninguno de los valores 3, 4, 5 es mayor a 10, eso significa que el contador se va a mantener, el cmy se va a mantener en 0. Veamos. No ingresa, no ingresa. Y finalmente, como el contador se mantuvo en 0, entonces recién imprime la primera posición. Y acabo de encontrar un máximo local, y este contador precisamente se encarga de contabilizar la cantidad de máximos locales encontrados. Entonces fíjense que ya imprimió, y al final, cuando termino de ejecutar, pues imprime los máximos locales. Con esta recomendación, amigos, vuelvo a disponer para efectos de que ustedes tengan el ejemplo sin variación. Lo inicializo nuevamente en 1, originalmente estuvo en 1, lo cambié de 10 para efectos de explicación. Simplemente un último recordatorio: cuando tengan ustedes problemas acerca de matrices, no se concentren en los datos, concéntrense en cómo manipular la información, pero en términos de los índices. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.